El caso de Carlos y la mayoría van a ser objeto de la primer gran operación represiva simultánea que llevó adelante la dictadura en Uruguay, que fue la Operación Morgan, que inclusive fue previa al lanzamiento formal de lo que hoy conocemos como el Plan Cóndor. La Operación Morgan se inicia el 20 de octubre de 1975 y formalmente los ejércitos, las Fuerzas Armadas del Cono Sur logran ese acuerdo que después lo conocemos como Plan Operación Morgan, Cóndor, en noviembre de ese año. Si bien ya funcionaba la coordinación, ya habían ocurrido delitos entre las dictaduras en forma coordinada, la formalidad de la firma del plan ocurre en noviembre. El caso del operativo Morgan no es el único, va a haber otros sucesivos, por eso podemos hablar de oleadas represivas contra el Partido Comunista. La Morgan es entre octubre y diciembre fuertemente, se extiende los primeros meses del 76, pero después va a haber otras con otros nombres que van a estar dirigidas, o la última va a ser hacia la juventud, pero va a haber otra que se va a hacer operación La Tablada a finales de la década. Entonces tenemos que verlo en un gran marco, no es una operación represiva, sino son varias oleadas represivas. La particularidad de esta es que es la primera que tiene esa coordinación, porque es simultánea. Son decenas de comunistas que van cayendo a partir de fines de octubre. Se necesitó para llevar adelante esta operación una logística impresionante, porque no es que fueron y detuvieron, se necesitaba personal para la represión, se necesitaban locales para la represión, vehículos para la represión. Todo eso estuvo pronto en octubre del 75 y se desplegó en forma simultánea. Se utilizaron en forma masiva los centros clandestinos de detención que van a ser ya instalados para el resto de los que van a ser detenidos. El más famoso, que ha ocupado más páginas en el libro de historia y en las denuncias judiciales, el famoso 300 Carlos, pero va a haber otro, la Casa Punta Gorda o Infierno Chico. También van a utilizar la antigua cárcel del pueblo, en calle Polié, que había sido del MLN, va a ser ocupada por los militares y va a ser utilizada como centro de tortura y detención. Se va a utilizar la casa de una militante que va a ser ocupada, se va a hacer una ratonera ahí, y también van a ser llevados militantes comunistas en esta operación Morgan. Aproximadamente, yo pensaba, para dimensionar esto, bueno, hablemos de números, hablamos de personas, porque son alrededor de 30 personas las que mueren como efecto de esta primera operación. Mueren o son ejecutados directamente, o mueren a causa de la tortura, o fueron desaparecidos, o mueren como consecuencia o como secuela de la represión que sufrieron, de las torturas que sufrieron en estos centros clandestinos. Que es el caso de Carlos Chazales, que debe enfrentar la tortura padeciendo un cáncer. Y eso no limitó en absoluto a las fuerzas represivas. Entonces estamos frente a actos represivos, responsabilidad del Estado, no olvidemos eso, son asesinatos políticos que son llevados adelante por las fuerzas represivas del Estado en forma coordinada. Eso me parece importante recalcarlo. Cuando digo formas coordinadas, ¿y cuáles son los organismos? Bueno, la OCOA, el CID, también la casona ahí de calle Palmar va a ser centro operativo de la Operación Morgan, el Departamento 2 del Comando General del Ejército, los fusileros navales,
la Prefectura Nacional, son todos organismos del Estado que participan en forma coordinada de la Operación Morgan. Y por supuesto la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que es un organismo del Ministerio del Interior. Entonces acá articulaba Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada, con el Ministerio del Interior. Entonces acá hay policía y hay ejército, hay Fuerzas Armadas. Esta forma represiva que se va adelante contra el Partido Comunista es donde se sistematiza en Uruguay la desaparición forzada. Es a partir de este operativo donde no se empiezan, pues ya han ocurrido al menos 3, pero a partir de ahora se consolida ese mecanismo que es la desaparición de personas. ¿Tá? Entonces, dimensionar el operativo desde ese lugar también es importante. A mí me llamó la atención cuando Miguel me pidió que participara de esto, y volví a los libros, volví a mirar la documentación que hay sobre este elemento, y me encontré con, en realidad, algo que me pareció, buscándole un adjetivo, despreciable. Y fue una felicitación que el comandante en jefe del ejército, mejor dicho, el comandante de la División 1 del ejército, Esteban Cristi, le hace a los encargados de la Operación Morgan, felicitándolos por lo que habían hecho. Y me tomé la molestia de imprimirla para que ustedes también puedan indignarse de esta situación. Se titula Felicitaciones. Recuerden que estamos, vuelvo a repetir, 30 muertos, cientos de torturados, desapariciones, y la nota es de felicitaciones. El comandante de división siente la satisfacción de destacar la fecunda y silenciosa, fíjense qué interesante término, labor de los señores jefes, oficiales y personal subalterno, que en el desarrollo de recientes operaciones antisubversivas han logrado un éxito tan rotundo, con los resultados que ya han pasado a dominio público. La guerra sin tregua que el enemigo nos impone obliga a una dedicación valerosa y sin pausa, que no admite descanso ni dilaciones. Por ello, este comando hace llegar su reconocimiento y felicitaciones a aquellos que con su ejemplo honroso, asesinar, desaparecer gente, torturar, violar, eso es el ejemplo honroso, de integridad, profundo espíritu de sacrificio, amor al servicio y muy alto concepto de la responsabilidad de su jerarquía, vienen desarrollando dicha labor con tanto éxito. Y ahí nombra a varios de los torturadores conocidos, que no los voy a mencionar yo, pero son los mismos de siempre. Firma comandante de la División 1 del Ejército, el general Esteban Cristi. Habla acá de dominio público, porque mientras se llevó adelante la Operación Morgan, se llevó también en forma paralela y coordinada una campaña de prensa, ¿tá? Liderada por el diario El País. Mientras se hacían estos operativos, se publicaban fotografías de documentación, material de guerra, hasta avionetas que, según la denuncia de los servicios de inteligencia, eran propiedad del aparato armado del Partido Comunista. Entonces, esto fue una operación global represiva. En ese contexto es que cae Carlos Chazal. Yo le pedí a Miguel, además de hablar un poquito de ese contexto en el que es detenido Carlos Chazal, referirme un poco a la cuestión de la historia y la memoria, sin meterme en lo que va a hablar Paula ahí, pero la memoria como fuente histórica. Hace bastante tiempo, por suerte, los trabajos sobre memoria han adquirido mayor valor, ¿tá?
porque en cierta manera, bueno, sí, la memoria tiene los problemas de que omite cosas, se olvida de forma sin intención, y por lo tanto tiene debilidades desde el punto de vista metodológico para construir la historia. Esta idea ha sido superada, y los trabajos de memoria tienen un peso importante. Son inclusive la raíz de investigaciones históricas. Este tipo de trabajos, por mirada histórica, ¿sí? con el aparato de la disciplina, son muy valiosos. Son muy valiosos. El recorrido de este tipo de trabajos, que son esencialmente testimonios, en este caso sobre un tercero, pero hay otros trabajos de memoria que son en primera persona, de los sufrimientos durante la dictadura, nos permiten trabajar desde el punto de vista histórico. En el caso del libro de Miguel lo van a comentar después, pero Miguel hace apariciones en el libro. Entra y sale ahí fugazmente, nos va ordenando un poco en la guía del trabajo. Esa es, me parece, la gran labor de Miguel en el libro desde el punto de vista de la visión de quien está descubriendo esa historia. Evidentemente no fue una tarea fácil. Hay una cita, Miguel, que evidencia lo complejo que debió haber sido construir este libro, que también lo voy a leer porque me parece notable. Después lo repetí por ahí en algún otro lugar, pero dice: debo reconocer cada vez que le iba tomando más miedo a estos viejos memoriosos, que hablan sin parar y sin entrar de lleno al asunto central que me interesa, la vida y la militancia de aquel maestro de la Teja. Eso es el problema del trabajo con la memoria, ¿no? El entrevistar, bueno, yo estoy buscando un dato o una información, bueno, pero el que tengo enfrente quiere decir otras cosas. Y eso es lo valioso a veces de quien está trabajando con estos elementos. Esto evidentemente es un libro de un militante comunista. Es la vida de ese militante comunista. Pero junto con él, y los invito a leerlo obviamente el libro, van a ir viendo otras vidas. Porque se mezclan en el relato, la memoria de otros. Es la vida de Chazare como militante comunista, pero es la vida del maestro también, del maestro Chazare. Es la vida del amigo, es la vida del poeta, inclusive es la vida del futbolista. Pero junto a él recorren otros personajes, otros militantes comunistas, que cuentan lo que le pasó, cuentan lo que vivieron. Inclusive aparece en algún momento, fugazmente, la vida de Miguel también ahí. Como trabajo histórico, uno puede ver ese trabajo, bueno, la capacidad de organización que tenía el Partido Comunista. Uno puede rastrear en esos testimonios, ¿no?, que estaban organizados en todos lados. Organizados en el sentido, bueno, caían presos, caían en cana y se organizaban. Y eso es un dato histórico. Es un dato a trabajar. En la vida del maestro, ¿no?, de ese trabajo, a mí también me impactó la escena que cuentan cuando el alumno espera a la maestra con la llave de Chazare. Bueno, es toda una simbología también del maestro, del educador en el aula. Ese alumno parado, yo no soy capaz de transmitirlo como lo transmite Miguel, o en este caso Cristina, que es la que lo cuenta, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Uno puede proyectarse esa imagen donde hay un alumno esperando a otra maestra para contarle que se habían llevado a su maestro. También es parte de la construcción histórica eso. En estas historias que Miguel nos cuenta a través de los testimonios sobre Chazare, también aparecen historias de las mujeres militantes. La madre de Carlos Chazare es un ejemplo de eso. Aparece varias veces en los relatos de testimonio. Y también son emocionantes. Algunos pasajes que pintan a esa mujer militante
curtida, ¿no? Que enfrentó la muerte, el sufrimiento de su hijo primero y luego la muerte de una manera admirable. Y son historias, obviamente, cada una de ellas, historias de la cárcel, historias del infierno que vivieron cientos de uruguayos en este contexto. Este libro me permite apenas acercarnos al dolor y al sufrimiento de estos compatriotas. Son relatos indignantes en muchos casos, ¿sí? Donde el desprecio por la vida que tenían los represores fue claramente, o es, por lo que están vivos, infinito. En algún pasaje, muy breve, recién lo comentábamos, también nos intentan de construir a el héroe que construye el libro. ¿Sí? La visión sobre Chazale como militante comunista, por ahí se escabulle una visión que podía deconstruirla, ¿tá? Pero eso nos permite reflexionar desde el punto de vista humano, de cómo se enfrentó cada uno de los que tuvieron que vivir la represión, ¿sí? Y tenemos que tratar de comprender esas situaciones, no juzgar como a veces se nos ocurre. Yo creo que desde el punto de vista histórico, quizá los puntos más altos, que está al final del libro, es el testimonio que da Carlos Chazal en Cuba. Como fuente historiográfica es muy valiosa y nos permite acercarnos cada vez más el trabajo globalmente, ¿sí? Alumbrar un poco, una luz más en esto que es de la construcción de una memoria colectiva, ¿sí? Y de que la necesidad constante de trabajar sobre ella y de no olvidar.